La egiptología es el estudio científico de lo que fue la civilización egipcia, del mundo egipcio. Por tanto, un practicante de esta disciplina es lo que conocemos como egiptólogo. La verdad es que conocemos muy poco, hasta el siglo XIX se sabían muy pocos datos de lo que era el mundo egipcio y su pasado histórico. Conocemos ciertos datos gracias a los viajes del mundo griego, de los griegos. Estos datos pasaron a su vez a los historiadores romanos, pero sí que es verdad que durante la Edad Media y el Renacimiento se produjeron muy pocos viajes hacia el mundo egipcio. No va a ser hasta finales del siglo XVIII cuando se va a producir la primera operación sistemática de conocimiento de la civilización egipcia. Un grupo de estudiosos y dibujantes franceses van a acompañar lo que fue la expedición militar de Napoleón. De este viaje va a salir una colección importantísima de 24 volúmenes titulados Descripción de Egipto, que se recopilaron desde 1809 a 1822. Como decíamos, es una colección importantísima de dibujos que realizan sobre los monumentos más importantes que van a encontrar en Egipto. Uno que tenemos ahora mismo en imagen y nos encontramos al emperador Napoleón frente a la Esfinge de Gizeh. Son una documentación desde luego muy importante, como decíamos, porque sabemos exactamente cómo estaban los monumentos en este momento, justo a finales del siglo XVIII. La verdad es que expedicionarios como Drossetti, Belzoni o Henry Solk son algunos de los viajeros que van a ir a Egipto y van a traer un montón de obras de arte que van a engrosar desde luego las colecciones de los grandes museos como pueden ser el Louvre, el Británico, el de Berlín o el Museo Egipcio de Turín. La verdad es que hemos de decir que se produce un auténtico saqueo por parte de Europa del patrimonio del mundo egipcio. Nos llevamos las obras sin ningún tipo de legislación y sin ningún tipo de consideración. Otro personaje muy importante del que debemos hablar en este curso es David Roberts. David Roberts fue un dibujante escocés del siglo XIX que también va a viajar a Egipto y nos va a dejar una colección también muy importante y muy bella de dibujos sobre los grandes monumentos de Egipto. La verdad es que este viaje lo va a realizar antes de las grandes excavaciones, por lo tanto vamos a ver esa imagen romántica de los monumentos cubiertos con arena y grandes dunas. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, este es uno de los monumentos que vamos a estudiar en este curso, es el templo de Ramsés II en Abu Simbel, y como decíamos, este dibujo se produce antes de la llegada de los estudiosos o arqueólogos. Como vemos, aparecen las fachadas totalmente cubiertas de arena prácticamente hasta las rodillas de los colosos. Tenemos, yo creo, también una imagen más, los colosos de Memnón. También tenemos la imagen. Como decimos, es una colección muy importante porque es de lo poco que tenemos así en temática histórica. Ahora vamos a pasar a otro término que también hablamos mucho cuando estamos hablando de un tema de Egipto, que es lo que llamamos egiptomanía. La egiptomanía, la verdad es que es una práctica mucho anterior a lo que es la egiptología. Lo que pasa es que la palabra como tal, egiptomanía, no se conoce hasta la Primera Guerra Mundial, que es cuando se empieza a hablar de ella. La verdad es que el término egiptomanía viene a definir ese deseo, esa reutilización de los motivos egipcios en la producción de nuevas obras de arte contemporáneas, pero siempre con los cánones de belleza actuales, no los que tenían los egipcios. La verdad es que en la primera época en la que podemos hablar de egiptomanía se va a producir cuando el emperador Augusto se empieza a llevar monumentos de Egipto y los traslada a Roma como símbolo para simbolizar su nuevo y gran poder. Un ejemplo son los obeliscos. Vamos a encontrar muchos obeliscos en ciudades europeas que fueron traídos desde Egipto literalmente y son de época egipcia. Tenemos algunos ejemplos, como puede ser el de Roma. Desde luego, como decíamos, este es el comienzo, pero también se va a producir otra serie de hechos. Por ejemplo, en el Renacimiento ayuda mucho la creación de la imprenta porque se reproducen estampas y dibujos de Egipto que hace que nazca ese deseo, ese afán por conocer este mundo inexplorado. También se va a producir el auténtico boom en el siglo XVIII y XIX. Se comienzan a hacer de todo, desde luego edificios con motivos egipcios, joyas, pero hemos de decir que el hecho que desencadena totalmente este furor, este auténtico furor por el mundo egipcio,
fue el descubrimiento en 1922 de la tumba de Tutankamón. A partir de aquí, desde luego, el deseo de conocer y de imitar este mundo egipcio llega hasta límites que, según algunos autores, rozan la irracionalidad, llegando a rozar lo que llamamos el kitsch. De esto nos habla, o nos hablaba, mejor dicho, el escritor Terence Simoes, que nos habla de este límite que a veces se traspasa, como si dijéramos, no respetando lo que fue la civilización egipcia y el sentimiento que tenían sus obras.